finished last night with looking at chapter 7 and specifically focused on the two ways. Ayer comenzamos a estudiar el capítulo 7 y nos enfocamos específicamente en los dos caminos o los dos senderos. So just a few comments now on the two gates. Ahora voy a hacer unos comentarios con respecto a las dos puertas. The wide gate is so because it is part of the broad way. La puerta amplia es así porque es parte de ese mundo amplio. There's no limit to the amount of luggage, which I would say is the corruption of sin, that you can take along with you. No hay límites para el equipaje, hablando con respecto a la corrupción de este mundo, que puedas llevar allí en este camino, en esta puerta tan amplia. Puede entrar cualquier cosa. The gate to the hard way is narrow. En cambio, el camino o la puerta al corazón It's easy to miss. es angosta y es fácil de perder. And it doesn't accommodate all kinds of luggage. Y esa puerta angosta no deja que entremos todo tipo de equipaje. Stott says this about it. Miren lo que dice John Stott. You leave everything behind in terms of sin and self-centeredness. Dejas atrás todo en términos de pecado y de autocentricidad. It's kind of like a highway where cars come in and there's only a single file line, one by one, that they can go through. Sí, es como una autopista angosta donde solamente hay una calle para que entre un carro a la vez. There's also two destinations. También hay dos destinos. Okay, the one way leads to life, the other one leads to death. Uno de estos caminos guía a la vida y el otro camino guía a la muerte. Now, the way of destruction leads to total destruction, El camino de la destrucción guía a una destrucción total, while the way of life leads to fullness of life. mientras que el camino de la vida guía a una vida plena. Again, you have this strong emphasis within the Word of God. Bueno, nuevamente tenemos este fuerte énfasis dentro de la palabra de Dios, Regarding the doctrine of hell, que se preocupa por la doctrina del infierno. it is a place of horror. Ese lugar es un lugar de horror. There also are two crowds. También hay dos multitudes, crowds. ¿sí? Crowds, two groups of people. Hay dos multitudes, dos grupos de personas multitudinarios. Many follow the broad path. Muchos entran por el camino amplio, It's a busy, popular thoroughfare. porque es un lugar popular y ocupado y se considera que vale la pena entrar ahí. The hard way is traveled by a few, the minority. En cambio, el camino difícil, el camino angosto, es transitado por unos pocos, la minoría. You know, some would try to find a way for the middle path, the middle road. Bueno, algunos a lo mejor pensarían encontrar un camino intermedio, un camino que esté entre los dos. But the middle road is actually part of the broad way. Pero si hablamos del camino intermedio, de hecho, este camino intermedio es parte del camino amplio. You're either on the way that leads to life or you're not. O estás en el camino que te lleva a la vida o no estás en ningún camino. Let me give you another passage on this. Vamos a mirar algún pasaje con Luke respecto a chapter esto. 13, 22 to 30. Lucas 13. What is the verse? 22, Luke 13, 22. 13, 22 to 30. Vamos a leer Lucas 13 del 22, 22 to 22 to 30. hasta el 30. Vamos a leer Lucas 13 del 22 al 30. Leamos la palabra del Señor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir:
delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la casa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Look again at verse 25. Miremos el 25 una vez más. Lord, open up for us. Señor, ábrenos. It's the right address. The address here is Lord. Miren que es la manera correcta de dirigirse. La manera correcta de dirigirse es Señor. But there's no meaning behind it. Pero no hay ningún significado detrás de esta manera correcta de dirigirse. And at this point, the Lord basically says, I don't even know who you are, where you're from. Y en este punto, aunque se dirijan así de esta manera, les va a decir el Señor, realmente yo no sé ni quiénes son ustedes ni de dónde son. And verse 28, Y miren el versículo 28. there will be weeping and gnashing of teeth. Dice allí que habrá llanto o lloro y crujir de dientes. Now, not again, but in most of my classes, eventually I touch on this. En la mayoría de mis clases, eventualmente yo hablo de este tema. Jesus taught more about the doctrine of hell than he did about love or heaven. El Señor habló más de la doctrina del infierno que lo que Él habló del amor o del cielo. So when you look at, well, who's the authoritative teacher in the New Testament on the subject of hell? Ahora, cuando miramos a la Biblia, ¿quién es la persona autoritativa para hablarnos del infierno en el Nuevo Testamento? It's none other than Jesus himself. No hay nadie más que Jesucristo mismo. Now, one of the challenges, at least in North America, regarding evangelism, Ahora, uno de los retos, aún en los Estados Unidos, con respecto al evangelismo, the people are similar to here. They have a little interest in spiritual things. es que las personas son como aquí, tienen poco interés en las cosas espirituales. But when they're in a crisis situation, they've Pero- got a health problem or a marriage crisis, Pero cuando entran en situaciones de crisis, por ejemplo, una situación de enfermedad, hay una crisis de matrimonio, okay, they're open to talk a little bit more. y entonces se abren pues a la conversación un poco. But it's important to stress Pero es importante que enfaticemos the problem that they came with, like Que- a bad marriage or a health problem, que el problema con el cual ellos vienen, bien sea el problema de salud, el problema de matrimonio, is not their greatest problem in life. no es el mayor problema que ellos tienen en la vida. Their greatest problem in life is alienation from God. El problema más grande que tienen en la vida es que ellos están apartados de Dios. And they are facing something much worse they're facing something much worse than the most graphic nightmare that they can possibly Y ellos están enfrentando algo que es mucho peor que la pesadilla más gráfica o más vívida que ellos puedan tener en la vida. Now I share that with you because we have to get that into our evangelism. Nosotros, o yo les enfatizo esto, es porque nosotros este tema tenemos que llevarlo al evangelismo. Jesus didn't die on a cross so that your health problems would go better or your health problems would be solved. Jesús no murió en la cruz para que se mejoren tus problemas o para que tu salud mejore Or that a financial crisis would be handled. o para que se pueda solucionar una crisis financiera. He was exposed to the full and total wrath of God for our sin. Él fue expuesto y sobre él cayó toda la ira de Dios debido a nuestros pecados. If someone is outside of Christ, that is hanging over their head 24 hours a day. Si alguien está fuera de Cristo, el día que muera y después del juicio, él va a experimentar eso que nuestro Señor Jesucristo experimentó las 24 horas del día por la eternidad. They are one heartbeat away
from encountering that. Ellos están a un palpitar del corazón para enfrentarse con ese destino. Now, this idea of the two ways, Ahora, esta idea de los dos caminos, the two gates, las dos puertas, there's a parallel here, I think, to Psalm chapter 1. y creo que con respecto a esto hay un paralelo, creo que con el Salmo 81. Psalm 1. Psalm 1. Psalm 1. I thought it was Psalm 81. Oh, okay. Oh, yeah. Vamos a cambiar el texto, es el Salmo 1. Psalm 1. Vamos a leer todo el Salmo 1, que es corto. Son 6 versículos. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. You know, I just think it's interesting in Psalm 1 where he's talking about two groups of people again. Y es interesante que aquí, en el Salmo 1, se está hablando de dos grupos de personas. And the land that's blessed, Y la tierra es bendecida. he's not walking in the counsel of the wicked. Él dice que el primero que es bendecido no camina en el consejo de los malos, Or standing in the path of sinners. o tampoco está en camino de pecadores. So the wicked, En cambio, el malvado, they're like the chaff which gets blown away. ellos son como el tamo que arrebata el viento. Ustedes saben, I'm going to explain what chaff is. El tamo es esa sobra que queda de una cosecha, eso que lo tiran así. ¿Quién ha visto ese proceso del trigo o del sorgo o del arroz? Esa pasilla que queda, eso es lo que llaman tamo. Entonces lo tiran al aire y abajo cae el arroz o cae el trigo, y esa pasilla se la lleva el viento. Así es el malo. Okay? So the point, I think, is that we're just another way of looking at it with just Old Testament revelation. Bueno, esta es otra forma de mirarlo con respecto a la revelación del Antiguo Testamento. Once again, there's only two kinds of people in the world. Nuevamente, solamente hay dos tipos de personas en el mundo. There are those that are born again, that are in life, Están aquellos que han nacido de nuevo, que están en la vida, and those who are not. y aquellos que no lo están. And that transcends nationality or ethnicity. Y eso va más allá de la nacionalidad o de la raza. Now Jesus is continuing to round out this message, and he moves on to start talking about false teachers. Y ahora Jesús comienza a redondear el mensaje y comienza ahora a entrar en el tema de las falsas enseñanzas. Look at verses 15 to 20. Vamos a mirar entonces Mateo otra vez, capítulo 7. Vamos a leer de los capítulos 15 al 20, que vamos a hablar de los falsos maestros. Dice allí la palabra del Señor, Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. False prophets Los falsos profetas are most adept at obscuring the way of salvation. son más adeptos a oscurecer el camino de la salvación. Okay, if it was a pencil that you were sharpening to get a very fine point on the end of it, Es como como un lápiz que se le saca una punta bien aguda, que queda una punta bien aguda. the false prophet is constantly rubbing and making that pencil point
very, very dull. Ajá. Y en cambio el falso profeta coge esa punta y la frota constantemente para hacer que la punta no tenga ese filo que tiene una punta afilada. And there is a mantra that is common amongst false teachers. Y hay un mantra que aparece entre los falsos maestros. Here it is. Y aquí está el mantra. It will be well with you. Estará bien contigo, todo te sale bien. That's found throughout the health and wealth gospel. Y eso lo escuchamos, ese todo te sale bien o todo te va a ir bien, se escucha en el Evangelio de la salud y de la prosperidad. You're all really okay. Todo está muy bien, te va a salir todo muy bien. And God is kind of like a butler in the sky. Y Dios, when you say butler, Butler is someone who serves you. y Dios es como un siervo tuyo allá arriba en el cielo. He's there to serve you and take care of your needs. Está allí para servirte, para cuidar de tus necesidades. Okay? Everything's going to be okay. Todo va a ir bien. They soft pedal the cost of discipleship. Ellos disminuyen, minimizan el precio que pagar por el discipulado, o sea, por ser discípulo de Cristo. And for them to communicate the mind of Christ is irrelevant. Y para ellos comunicar la mente de Cristo carece de importancia. So I ask this question, what is a false prophet? Ahora, les hago la pregunta, ¿qué es un falso profeta? We have a tendency to associate the idea of prophecy with foretelling. Nosotros tenemos una tendencia de asociar la profecía con el hecho de predecir. However, but the basic task of a prophet Pero sin embargo, la tarea principal de la profecía was o de un profeta to foretell era de predecir and not just foretell. y no solamente, cuando dice predecir, no solamente adivinar, como adivinar lo que va a pasar en el futuro. And we're talking about God's word. Y cuando decimos predecir, estamos hablando de la palabra de Dios. Okay? The basic task that they had La tarea básica que los profetas tenían was mostly just to apply God's truth to their lives. era básicamente aplicar la verdad de Dios a sus vidas. Prophets were preachers. Los profetas eran predicadores. And if they weren't communicating truthfully the word of God, Y si ellos no comunicaban o no estaban comunicando de manera fiel la palabra de Dios, then the people would be led astray. entonces las personas serían extraviadas. Simply put, a prophet was one who spoke from God. Dicho de manera sencilla, un profeta era alguien que hablaba de parte de Dios. Sinclair Ferguson puts it this way. Miren lo que dice Sinclair Ferguson. A false prophet is one who falsifies God's word. Un falso profeta es aquel que falsifica la palabra de Dios, Either by contradicting it bien sea que la contradiga or twisting its meaning. o que tuerza su significado, Twisting its meaning. torcer el significado. Now, there is a test for false prophets, Así que hay una prueba para los falsos profetas which relates to their fruit. y esta prueba se relaciona con su fruto. If legitimate, Si es legítimo, the fruit of the Spirit should be in view, entonces el fruto del Espíritu debe ser evidente. not artificial, No debe ser un fruto artificial. under a close examination. Cuando se examina con detenimiento y cercanamente. Plastic fruit from a distance looks like the real thing. Un fruto plástico, cuando lo vemos a la distancia, pues se parece a un fruto real. But when you get up to a close and examine it, Pero it has no real food for the body. Pero cuando te acercas y lo examinas, no hay fruto allí real del Espíritu. Think about that when you're hearing teachers and you're exposed to things on the internet or in books. Piensen en esto cuando ustedes estén escuchando maestros, bien sea que los vean en internet o que lean sus libros. Ask yourself, does this sound consistent with the whole of the Word of God? Y pregúntense ustedes, ¿esto que estoy escuchando o leyendo se ve consistente con la palabra de Dios? Es decir, ¿no hay contradicciones con respecto a la palabra de Dios?
besides their ability to smile and to have a gifted presentation, Bueno, aparte de tener una bonita sonrisa y de tener una buena presentación personal, does their teaching uphold God, and is it rooted in His Word? sus enseñanzas abrazan a Dios y están arraigadas en su palabra. Good sermons deal with the Scripture. Los buenos sermones lidian con las escrituras, es decir, usan las escrituras bien. They're just not interesting talks that have a passage of Scripture that's kind of pasted over. No se trata de pensamientos interesantes que sacamos de la escritura y los pegamos ahí, porque sí. Listen to Jesus a little bit later in Matthew chapter 12. Más adelante en Mateo 2:12, ¿ya? En Mateo 12 escuchemos a Jesús. Matthew 12, yes. 12, 33 to 37. Y vamos a leer los versículos 33 al 37. Vamos a ver posteriormente qué dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Dice allí, Mateo 12, 33 al 37. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. So, for by their words they shall be justified. Así que dice aquí, por tus palabras serás justificado, Or by your words you shall be condemned. o también por ellas serás condenado. The key thing here is words indicate the status of the heart. Y el asunto clave aquí es que las palabras muestran o indican el estado del corazón. Now, the false report of the prophets, the false prophets, Ahora, los falsos reportes de los falsos maestros sometimes does not emerge from his character, even in the system of teaching. en algunas veces no emergen de su carácter o en sus enseñanzas. But you see the devastating effects in the life of the people that are listening to the prophet. Pero sí se puede ver el efecto devastador que ocurre en las personas que escuchan a este falso profeta. And false teaching is like gangrene. Y obviamente que la falsa enseñanza es como la gangrena. You know, gangrene is a very dangerous situation that develops on an infected part of your body. La gangrena es una situación muy peligrosa que se lleva a cabo en una parte infectada del cuerpo. You know, you have a foot that's infested with gangrene. Many times you have to amputate the foot in order to save the person. Ustedes saben que si usted tiene una herida en una pierna y le cae gangrena, en muchas ocasiones la gangrena forza que tengan que amputar una pierna. Okay. Listen to Paul's last remarks, the last letter of his life, 2 Timothy. Vamos a mirar la última carta del apóstol Pablo, segunda de Timoteo. He writes to young Timothy Él his le- last letter. Él escribe allí al joven Timoteo su última carta. And he warns him about men who have gone astray. Y él le advierte a Timoteo acerca de hombres que se han apartado. Here's what they do. Look at verse 18. Vamos- Chapter 2, verse 18. Vamos a mirar entonces el capítulo 2, versículo 18, para que veamos qué es lo que hacen aquellos que se apartan. What is the verse 18? Yeah. Dice allí los que se desvían, dice aquí, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. You see that these false teachers, in some cases, have even upset the faith of some. Ustedes ven que estos falsos maestros han hecho
que la fe de algunos se trastornen. So unbelievers follow false teachers. Así que escuchen esto, los incrédulos siguen a los falsos maestros. But sometimes you even have believers that get mixed up in false teachings of false teachers. Pero en algunas ocasiones también se ve creyentes que se ven involucrados con las enseñanzas de los falsos maestros. But look what he tells the believer, the believing pastor. Pero miren lo que le dice al pastor creyente. Go back a couple verses and look at verse 15. Vamos a mirar el versículo 15. Mira lo que le dice al pastor creyente. Dice allí, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Be a workman. Así que seas un obrero, sé un obrero, procura ser un obrero. And learn to handle the word of God accurately. Y usa la palabra de verdad con precisión. That's why you're here. You came to learn. Por eso es que ustedes vinieron aquí al seminario, ustedes vinieron a aprender eso. But once you get out of here, Pero una vez que ustedes salen del seminario and either you start your ministry or you go on for more school. y aún ustedes comiencen su ministerio, ustedes tienen que continuar estudiando. The goal is that you still are learning how to rightly handle the Word of ¿Y God. cuál es el propósito de seguir estudiando? Es que ustedes tienen que aprender a usar bien, a trazar con precisión la palabra de verdad. Now, a lot of times when men get out into the ministry, Bueno, muchas veces cuando los hombres salen del get out of the ministry o get out to the Get ministry, out into the cuando alguna persona se gradúa del seminario para ir al ministerio, there are a lot of time demands on them. There are a lot of time demands. Hay muchas demandas de tiempo en esto. There are things that go wrong with people, there are counseling sessions, there are all kinds of things to take up a lot of time. Hay cosas que te quitan el tiempo, por ejemplo, sesiones de consejería, un problema con estas personas. Hay cosas que van a venir que te van a demandar dedicarles mucho tiempo. And it can be easy to all of a sudden be giving less and less time to the study of the Bible. Y a veces parece no muy fácil sacar tiempo para estudiar la Biblia como ministro. So that the sermons then are not as they're not as strong in the Word of God. Y entonces el efecto es que los sermones dejan de ser fuertes en cuanto a la palabra de Dios. Your primary responsibility La responsabilidad primordial de ustedes, la más importante, will be the teaching and the preaching of the Word of God. será la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Now you will have other priorities, Sí, ustedes van a tener otras prioridades. but I'm saying this is the ultimate, most important priority. Pero lo que yo estoy diciendo es que esta es la prioridad máxima, la más importante de todas. Do not compromise the time it takes to make a good message. No comprometan el tiempo que ustedes tienen que dedicar para preparar un buen sermón. Firm in the Word of God. Firmes en la palabra de Dios. All right, so we're ready to move on into verse 21 to 27. Vamos ahora, But I'll pause here if you have a question. bueno, vamos a movernos a los siguientes versículos, pero hagamos una pausa pues para las preguntas. ¿Ya las escribieron o no? Pueden haber falsas maestras. Yeah, he's asking if there could be false women teachers. Yeah, there most certainly will be false ones. Sí, ciertamente todas las maestras, pues hablando del ministerio, son falsas maestras. Absolutely. Si se paran en un púlpito a enseñar, son falsas maestras, absolutamente. Now you know, there are women that Escuchen esto, hay mujeres do proclaim the Word of God. y ellas proclaman la palabra de Dios. That's not necessarily wrong. Pero, y eso no necesariamente está mal. I'm committed to male leadership and being in the church. Sí. You know, it's for only elders. Yo estoy comprometido con mujeres líderes de la iglesia. But we have more than one. Example in the New Testament of women who were functioning as prophetesses. Pero tenemos en el Nuevo Testamento ejemplos
donde hubo mujeres ellas funcionaron como profetisas. And they weren't rebuked for being women. I'm sorry. They were not rebuked for being Y women. estas mujeres que menciona el Nuevo Testamento de que fueron profetisas no fueron reprendidas por serlo. So essentially, maybe they were a Bible study leader. Esencialmente es que ellas fueron unas líderes de un estudio bíblico, por ejemplo. That does not mean that they were called to the office of pastor. Pero el hecho de que sea la maestra de un grupo de estudio bíblico no quiere decir que ella sea llamada a funcionar como el oficio de profeta Or to function as an elder in the church. o funcionar como el oficio de un anciano en la iglesia. Anyone else? Yeah. ¿Este texto aplica solo para maestros o también para cristianos nominales? Okay, this text only applies to teachers or for all Christians? Well, certainly teachers. Ciertamente para maestros. But everybody that you teach is supposed to be learning the Word of God so that they can teach others. Sí, pero a toda persona que tú le enseñas está aprendiendo para que también le pueda enseñar a otros. If you're a father, the more you understand the Word of God, the more you're able to teach your own family. Si tú eres un padre, entre mejor entienda la palabra de Dios, mejor serás para enseñarle a tu familia. And you want to be able to teach them accurately. Y quieres enseñarles a ellos con precisión. There is a question over there. Yeah. Hola, yo quería preguntar, tenemos en mi iglesia jóvenes en los cuales nos reunimos los sábados a hablar de la palabra de Dios. She meets with. Mi pregunta es, ¿yo puedo estar ahí enseñándoles la palabra de Dios sabiendo que nos reunimos en la iglesia? She meets with young guys in church to talk about the Word of God. Entonces tú eres la líder de ellos, ¿cierto? She is the leader of them. ¿Tú eres la líder sola? There are several leaders and she is one of them. And she teaches them in church on Saturdays. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Puedo perfectamente hablar la palabra del Señor, Yeah. enseñarla en ese... Yeah, can I teach the Word of God in these contexts? Are you a member of the church? Eres miembro de la iglesia, ¿verdad? Are you submitted to the church? Y estás sometida a la autoridad de la iglesia, ¿cierto? See, I assume the church is all right with that. Yo creo que, y asumo que la iglesia está de acuerdo con eso. Because in my view, there would be no problem. Porque en mi perspectiva con eso no habría ningún problema. There are women who have teaching and pastoral gifts, Sí, hay mujeres que tienen dones de enseñanza y dones pastorales. but Pero that does not mean that women are called to the office of pastor or teacher. el hecho de que tengan estos dones de enseñanza y pastorales no quiere decir que bíblicamente sean llamadas a oficiar como pastoras y maestras en la congregación, ejerciendo autoridad sobre la iglesia. Do you understand the distinction? ¿Entiendes eso? sobre la iglesia, pero sí sobre grupos de mujeres que enseñen el culto dominical. She says that, yeah, we can teach in groups of women or men. That doesn't imply teaching in the Sunday school, yeah, from the pulpit. Yeah. Sí, así. Right here. ¿Otra pregunta por acá? ¿Cómo lo digo bien? Esto, cuando un pastor de pronto se equivoca en la enseñanza, o sea, de pronto una mala interpretación, ¿eso no lo hace ya ser un falso profeta a pesar de que enseña la verdad? Yeah, when a person makes a mistake, not being accurate teaching some passages of the Bible, doesn't it make him a false prophet even though he's honest? Well, his ignorance could get him into trouble. Sí, su ignorancia lo puede meter en problemas. So it's always good to be double checking your teaching with those that are respected teachers. Sí, siempre es bueno que yo haga un doble chequeo de mi enseñanza previa
con aquellos que son autoridades en cuanto a la enseñanza. You know, here is James on the subject. Y aquí tenemos a Santiago con respecto a este tema. Let not many of you become teachers, my brethren, Mira lo que les dice, que ninguno de ustedes se llame a sí mismo maestro. for you will incur a stricter judgment. Dice que el hacerse maestro a sí mismo acarrea sobre sí mayor condenación. So teachers need to be careful about what it is that they're saying. Así, y los maestros tienen que tener mucho cuidado con respecto a lo que están diciendo desde el púlpito. And if they're not sure, don't presume. Ask. Y si no está seguro con respecto al significado de un texto, no debe presumir, debe de preguntar. All right, we're getting closer to the end of the sermon. Bueno, ya estamos muy cercano al final de este sermón. And Jesus ends with a heart-piercing application. Y miren que Jesús termina con una aplicación que penetra, que traspasa el corazón. And what we learn here is that what we learn Y lo que nosotros aprendemos aquí is that verbal profession of faith is not enough. es que una profesión de fe verbal no es suficiente. So let's look at verses 21 to 23. Vamos a mirar entonces a los versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Okay, let's analyze this together. Vamos a analizar esto juntos, muchachos. Okay, examining their profession. Examinando la profesión. First of all, the address of Lord, Lord is polite. En primer lugar, escuchen esto, dirigirse a Dios como Señor, Señor es una forma de dirigirse de manera educada. Secondly, Yes, it is orthodox. Y en segundo lugar, también es una forma ortodoxa de dirigirse a Dios. It's the correct title, Es el título correcto, Lord. Señor. But it's also, thirdly, fervent. Fervent, Thirdly, it is fervent. fervent, no? Let me see the word. Fervent, yeah. Intense. Sí, pero miren que si miramos la intensidad de esto, Señor, Señor también suena ferviente. See, the repetition makes it more intense. Y la repetición, Señor, Señor, hace que sea más intensa. It's not just simply Lord. No es simplemente decir Señor. This is a Hebraic way of drawing more attention to what's being said. Y esta es una forma hebraica de llamar la atención a lo que se va a decir. Jesus did the same thing. Y Jesús lo vemos haciendo lo mismo. Truly, truly, I say unto you. De cierto os digo. So the address is polite, Así que la forma de dirigirse es educada, it's orthodox, es ortodoxa it's fervent, y es ferviente. but fourthly, it's also public. Y la cuarta es que también es pública. It appears to be spoken in the company of other people. Parece que surge en compañía, se hace en compañía de otras personas. So the idea is that they're not closet believers. Sí, y la idea aquí es que no son esos creyentes que están enclaustrados, que son secretos. And interestingly enough, number 5, Y de manera interesante, la número 5, there's some kind of spectacular things that they're doing. hay cierto tipo de cosas espectaculares que ellos están haciendo. Some kind of signs that seem to be present. Hay presentes un cierto tipo de señales.
But so in English we say Y en inglés nosotros decimos, they are professors but not possessors. son profesores pero no poseedores. They have the correct profession. ¿Posesos o professors? They are professors but not possessors. Possessors. Yeah, to possess. I possess. Sí, son profesantes pero no son poseedores. Profesantes pero no son poseedores. Now, there are a lot of people like this. Bueno, hay muchas personas que son profesantes. They've got a number of things that are correct about them. Con respecto a sus vidas tienen una cantidad de cosas que son correctas. But look carefully at verse 23. Pero miremos con cuidado allí al versículo 23. Jesus responds to them and says, I never knew you. Mire que Jesús le responde y le dice, nunca os conocí. Now, put that in Spanish, Pablo, the word for I never knew. I never knew you. It is new. New in Spanish? Ya. Yeah. Okay. This is them. Yeah. Now, Jesus is not saying, I don't know anything about you. Jesús no está diciendo, yo no sé nada de ustedes. Él no está diciendo eso. He knows all about them because he says, you who practice lawlessness. Él sabe todo acerca de ellos, porque Él dice, ustedes que practican maldad. So he clearly knows about them. Obviamente que Él sabe todo al respecto. But here he's using the word know or knew Pero mire que allí está usando la palabra conocí as a synonym for love. como un sinónimo de amor. I never loved you, those who practice lawlessness. No, yo nunca los amé a ustedes que practicaron maldad. It's the same usage of the word know that Paul uses in Romans 8. Es el mismo uso de la palabra conocer que Pablo usa en Romanos capítulo 8. Whom he foreknew, he predestined to be conformed to Dice, the el image que of His Son. antes os conoció también los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Paul is not saying he had a foreknowledge or a foreunderstanding of them. Pablo no está diciendo que Dios tenía un entendimiento previo de ellos. To use the word know also indicates intimacy, As- idiomatic expression. Así que usar la palabra de Dios indica entonces intimidad. Yeah, I can understand that. The same language would be in Genesis, in the book of Genesis, where it says Adam knew his wife. El mismo lenguaje se usa en el libro de Génesis cuando dice Moisés que Adán conoció a Eva. It's basically saying Adam had particular intimate knowledge of his wife. Es básicamente decir que Adán tuvo un conocimiento íntimo de su esposa. And in that case, it would be sexual union. Y en ese caso se está refiriendo a la unión sexual. In both cases, we're talking about intimacy. En ambos casos estamos hablando de una intimidad. Consequently, he declares to them, Y en consecuencia, entonces miren lo que él les declara. I never loved you, Nunca los amé. you who practice lawlessness. Ustedes que practicaron maldad. Now look at the word lawless. Escuchen la palabra maldad aquí en este texto. Again, Christians are people who are growing in a love and appreciation for the law of God. Nuevamente, los cristianos son personas que están creciendo en un amor y en una apreciación de la ley de Dios. Didn't we cover this at the beginning of this class on the Beatitudes? ¿No vimos eso al principio de esta clase cuando vimos las bienaventuranzas? Blessed are they who hunger and thirst for Dice, righteousness. bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. How do you know what righteousness is if you don't know the law of God? ¿Y cómo sabes que es justicia si no amas la ley de Dios? But these false believers,
Pero estos falsos creyentes, they're not concerned with what God is a concerned. ellos no les preocupa lo que a Dios le preocupa. Oh, they got signs that they're doing. Oh, sí, tienen unas señales que hicieron. Oh, the right profession of faith. Sí, y todos tienen una profesión de fe correcta. They're active in the church. Y son activos dentro de la iglesia. But they don't love what God loves. Pero ellos no aman lo que Dios ama. Now, are there other examples of these kinds of people in the New Testament? Ahora, ¿hay otros ejemplos de este tipo de personas en el Nuevo Testamento? Absolutely. Por supuesto que sí. Let's look at a few of them. Vamos a mirar algunos ejemplos. Now, I'm just going to give you the reference on these. We're not going to read each one of them, but you write down the text. Bueno, voy a darles los textos, los van a escribir, no los vamos a leer todos, pero sí escriban los textos, por favor. Solamente vamos a leer algunos. What is the first one? Acts chapter 8, 9 through 24. Hechos. We're not going to read it. Este no lo vamos a leer. Hechos 8, what are the verses? 9 through 24. Hechos, We're not gonna read it. Hechos 8 del 9 al 24. Okay, we're talking here about Simon the sorcerer. Recuerden que estamos hablando aquí de Simón el mago. He is described as believing Y miren que en este texto se le describe como que creyó and desiring more spiritual power in his y life. que él está deseando más poder espiritual para su vida. In addition to that, he's baptized. Y además de eso, él fue bautizado. Yet he is not truly converted Sin embargo, a pesar de eso, no se ha convertido de verdad, because he offers money for the spiritual power. porque le ofrece a los apóstoles dinero por el poder espiritual que ellos tienen. Peter says that he should perish Y Pedro dijo, perece con tu deseo, and have no part in the share of ministry. porque tú no tienes parte en el And ministerio. he adds this, because your heart is not right before Y God. le dice, porque tu corazón no está bien delante de Dios. You are full of bitterness and captive to sin. Estás lleno de amargura y cautivo al pecado. Okay, he had all of those things, Así- and yet he still had a desire to be a part of the visible church. Así que tenía todas estas cosas, y sin embargo era parte de la iglesia visible. And was baptized. Fue bautizado. Okay. What about Herod? ¿Qué tal acerca Herodes? ¿Qué tal acerca de Herodes? Matthew chapter 2, Mateo capítulo 2, 1 through 18. del 1 We're al, not reading it. del 1 al 18. Mateo 2 del 1 al 18. Okay, we all know the story about Herod. Bueno, nosotros todos sabemos la historia de Herodes. We're so familiar with the outcome of Herod's inquiry about Christ Y estamos muy familiarizados con respecto a la respuesta de Herodes o lo que Herodes le responde a Cristo. but we forget that he impressed many with his initial Christian zeal. Ustedes, no, okay, can you say that again, please? Okay. We're so familiar with the outcome of Herod's inquiry about Christ. Estamos muy familiarizados con la respuesta de Herodes con respecto a Cristo. You say Herod? King Herod. Yeah, King, yeah, okay. There's many Herods, but we're talking Yeah. about the king. All right, all right. Estamos hablando del rey Herodes en Israel. But we forget Pero nosotros olvidamos that he impressed many with some kind of Christian zeal initially. que inicialmente él impresionó a muchos en Israel con cierto tipo de celo cristiano. Number one, he seemed to have an interest in the Bible. En primer lugar, parece que estaba interesado en la Biblia. He sought out the wise men to help him with the prophecy. Él buscó a un hombre sabio para que le ayudara con una profecía. He went to the trouble of finding Christ. Y él fue a buscar a Jesús. He did not ask for Christ to be brought to him, but he apparently wanted to go to him in humility. Él no pidió que Cristo fuera traído a él, sino que él fue aparentemente a él en humildad. And not only that, he professed a correct view of Christ. Y no solamente eso, sino que él profesó la correcta perspectiva de Cristo. For he said that he wanted to go and worship him. Porque él dijo que él quería ir a adorarlo. Leen el pasaje allí. Now, para que all vean. those things on the surface seem good, Y si ustedes lo miran superficialmente, todo eso parece bien. but it would take
a supernatural revelation from God pero tomaría o requeriría una revelación sobrenatural de parte de Dios to the wise men para los magos que aparecen allí en ese texto. that told them, don't go back the same way that you came. Que esta revelación les dijo a ellos que no volvieran por el camino que habían venido. Herod was very insincere. Herodes realmente fue muy insincero aquí. But there's another example of this that I think is even more stringent. Tenemos otro ejemplo que también strange, ¿yeah? Not strange. que No. tenemos otro ejemplo que More no graphic, more que es muy gráfico y no es extraño. I'm talking here about John chapter 2. Vamos a hablar de Juan capítulo 2. We're not reading it. Yeah, but John I'm chapter 2, gonna see. 23 to 25. Y cuando miramos de los versículos 23 al 25, This is the Passover crowd. aquí estamos hablando de esta multitud que viene para la Pascua. Here are personal witnesses of Jesus' miracles. Aquí tenemos testigos oculares de los milagros de Jesús. And the text says they trusted in his name. Y el texto aquí nos dice que ellos creyeron en su nombre. Yet their lack of saving trust is clear. I'm sorry, the lack of. Their lack of saving trust is Sin embargo, la carencia de la fe salvadora de ellos es clara. For the text says that Jesus did not entrust himself to them. Porque miren que el texto dice que Jesús no se confiaba de ellos. He knew all men Él sabía o él conocía a todos los hombres and he knew what was in man. y obviamente que él sabía lo que había en el corazón de ellos. If you go to John chapter 8, Si vamos a Juan capítulo 8, 31 to 59, we're not reading it. yeah, I'm gonna have it for reference, del 31 to 31 through 59. Si leemos Juan 8 del 31 hasta el 58, vamos a ver allí. We see this group again. Nuevamente vemos este tipo de personas. There are people described as believers, Allí tenemos personas que son descritas como creyentes, but do not hold to Christ's teaching. pero no abrazan las enseñanzas de Jesús. And they end up trying to stone him. ¿Y cómo terminan? Terminan intentando apedrearlo. Okay? All right. So, well, all that to say this. Bueno, todo esto es referencias para decir esto. The Bible itself even has examples of people in the first century La Biblia misma tiene ejemplos de personas que en el primer siglo, who looked the part. ellos, when you say looked apart, Looked the part. Well, what do you mean by that? yeah, I know. They look the part, they act the part, but they're really not the part. Okay. Okay, I understood You got it, right now. okay. Okay. Habían personas que parecían que estaban allí, pero no eran. Parecían que estaban allí, pero no eran. Any questions on that? Vamos a hacer preguntas al respecto. Okay, this is why, again, evangelism needs to happen inside the church as well as outside the church. Esta es la razón por la cual se debe evangelizar tanto afuera como adentro de la iglesia. You cannot assume Usted- that because people are in your church Ustedes no pueden asumir que porque las personas estén dentro de la iglesia, that they're all born again. de que todos ellos han nacido de nuevo. It takes time to perhaps see that if it's really true in their life. Toma tiempo para a lo mejor ver que eso es una realidad en sus vidas, pero no lo podemos asumir. And confrontive preaching of the Word of God Tenemos que confrontar a todos con la predicación de la palabra de Dios. is designed it does two things in regards to these people. Y la predicación de la palabra de Dios hace dos cosas con respecto a estas personas. The preaching either drives them out of the church La predicación de la palabra de Dios o los saca de la iglesia, or perhaps at some time the Holy Spirit might awaken them through the preaching and they become born again. o con el tiempo de tanto escuchar predicación, el Espíritu Santo les va a dar una vida nueva y nacen de nuevo.